Hola, ¿qué tal? Bueno, este problema de selectividad es de los que he planteado de forma que te voy haciendo preguntas para que tú vayas parando y tú vayas haciendo pasos. O sea, si tú haces el problema directamente, perfecto. Si te atascas, te hago preguntas. Intenta resolver cada pregunta y si te atascas, entonces dale al play. O si lo haces, dale al play y vas comprobando. Así te voy dando pasos de cómo puedes ir haciendo el problema. A ver si esto te ayuda un poquito más. Comenzamos por leer el enunciado de la parte teórica. Aunque la nueva selectividad ha cambiado el formato, las partes teóricas ya no van asociadas directamente a un problema, pero como antiguamente era así, lo vamos a trabajar de esta manera. Muy importante el esfuerzo en leer bien un enunciado, que no se te escape ninguna palabra importante. Aconsejo subrayar, desde luego, y que de verdad no es ninguna tontería leer. Veo muchos errores por culpa de no leer bien los enunciados. Comenzamos. Un electrón atraviesa en línea recta una región en la que coexisten quiere decir que existen a la vez, un campo eléctrico y un campo magnético uniformes. Ambos son uniformes, importante también. Discuta la relación, apoyándose de esquemas, entre los vectores velocidad, campo eléctrico y campo magnético, si el electrón mantiene fija su velocidad, si el electrón sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo primero que tienes que hacer es dibujar el campo magnético uniforme y el electrón con su velocidad, ¿vale? Como hemos trabajado siempre así, lo vamos a hacer de manera que sean perpendiculares. Entonces, ahora, he dibujado, como veis, debajo mis ejes, los ejes que yo voy a usar, y lo siguiente que tenemos que hacer es establecer dirección y sentido de la fuerza magnética. Consejo, pause cuando termine de explicarte esto, claro. Intenta hacer esta parte, que te sale bien, que no, le das al play. Que te ha salido bien, le das al play para comprobar. Sí, porque también te digo una cosa, que los problemas de física no se hacen todos igual. A veces hay varias maneras distintas de explicarlo. Pues venga, este es el momento de darle al pause, hacerlo y cuando termines esa parte, seguir adelante. Bueno, pues la fuerza magnética viene dada por la ley de Lorentz, hay que decirlo. La fuerza que se ejerce sobre una carga por tener velocidad y estar en un campo magnético, fórmula Q por V por B, producto vectorial, y en el dibujo que yo he puesto, B está en el eje Z en negativo, hacia allá, ¿vale? Hacia adentro, ¿vale? Y la velocidad positiva en el eje X. Lo meto en el determinante correspondiente y me sale directamente esta expresión de aquí. Pero cuidado, la carga es negativa. ¿Eso qué quiere decir? J, SGI, carga negativa, quiere decir que la fuerza magnética viene hacia abajo, como aquí estamos viendo. ¿Lo podíais haber hecho también por la regla de la mano derecha, aplicada la ley de Lorentz? Sí, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Vale, ahora, ¿qué implica que el electrón mantenga fija su velocidad? Vale, pues responde a esta pregunta, pause y play cuando termines de hacerlo, o si te atascas. Si quiero que el electrón no cambie su velocidad, no puede haber aceleración. Recordad, importante, por favor, la velocidad es un vector. Cambia el vector cuando cambia módulo, dirección o sentido, no solo cuando cambia el módulo, también cuando cambia su dirección. No quiero que cambie nada de la velocidad. Aplico la segunda ley de Newton y si no quiero que haya aceleración para que no cambie la velocidad, tampoco puede haber fuerza. Es decir, de aquí se deduce claramente que si la aceleración es cero, la fuerza también tiene que serlo. ¿Qué ocurre? Hemos visto que tenemos una fuerza magnética. ¿Qué se deduce de aquí? Que tiene que haber una fuerza opuesta a la magnética tal que la suma entre las dos sea cero. ¿Y cómo es esa fuerza producida por un campo eléctrico? F igual a Q por E. ¿Qué le ocurre a la carga? Que es negativa. Si la carga es negativa, fuerza y campo tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, si la fuerza tiene que ir aquí hacia arriba, el campo eléctrico tendrá que ir hacia abajo. Nos falta la relación entre velocidad B y E. Vamos a hacerlo. Adelante. Pues aquí lo tenemos. ¿Qué hemos hecho? Simplemente igualar los módulos, ¿vale? Porque en el caso anterior hemos visto que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica van a ser en misma dirección, sentidos opuestos y mismo módulo, pues igualo los módulos y yo tengo esta expresión de aquí que la vamos a utilizar muchas veces. Vamos a la segunda parte. Ahora, ¿cómo tendrá que ser el campo magnético para que el electrón tenga un MR igual? Por favor, piénsalo bien
Piénsalo, escríbelo y cuando termines, vuelve aquí. Vamos allá. El electrón se está moviendo hacia allá, una pequeña animación. Vale, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que para que el electrón se mueva hacia la derecha, y tengo en MRU A, me voy a quitar la A, me voy a quedar con rectilíneo. Tenemos que recordar que por la ley de Lorentz, la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad y produce una aceleración normal que cambia la dirección de la velocidad. Y esto no puede ocurrir. ¿Cuál es la única manera de que eso no ocurra? Pues que no haya fuerza. ¿Cuándo no hay fuerza? Pues miramos la fórmula del módulo de la ley de Lorentz y vemos que hay el seno del ángulo que forman la velocidad con el campo. El ángulo tiene que ser 0 o 180. Yo he pintado en este caso el campo, siendo el ángulo 0, puede haber sido 180. O sea, tan sencillo como haber puesto aquí una flecha en sentido contrario para el campo. Vale, pues ya sé que el campo magnético tiene que ser así. Vale, y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Y el campo eléctrico cómo tendrá que ser? Bueno, pues el campo eléctrico, ¿qué ocurre? Que quiero que la fuerza sea paralela a la velocidad, precisamente para que no cambie su dirección y pueda ser rectilíneo. Y ya me da igual que sea con el mismo sentido o el contrario que la velocidad, porque en los dos casos son uniformemente acelerados, ya sea acelerando o frenando, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya tengo como tendría que ser la fuerza eléctrica. Recordamos, perdón, se me ha saltado una cosa, recordamos la fórmula de la fuerza que la relaciona con el campo que la escribimos antes, que no lo he puesto aquí, la ponemos ahora, F igual a Q por E, y sencillamente como es un electrón, recordamos que el campo tiene que ser eléctrico opuesto en sentido a la fuerza, ¿vale? Aquí tenemos el campo, la fuerza son de sentidos opuestos. Y esto produciría un MRUA. Relación entre velocidad campo y campo. Bueno, pues aquí la relación viene solamente dada con el campo eléctrico porque el campo magnético no influye para nada dado que no ejerce fuerza, ¿vale? Utilizamos la segunda ley de Newton, la fórmula del MRUA y obtenemos una relación entre campo eléctrico y velocidad, que es la que ahí tenéis. Vamos entonces ahora a por el apartado B. Lo mismo, leemos con atención, tranquilamente, cuidando que no se nos escape nada. Por el hilo A circula, este dibujo, perdón, viene en el enunciado del problema, ¿vale? No lo tenemos que hacer nosotros después, ya el dibujo no viene dado, yo he añadido un par de cosas. Por el hilo A circula una corriente eléctrica de 10 amperios hacia arriba. Determine razonadamente el valor y sentido de la intensidad en el hilo B si el campo magnético total es 0 en el punto P, situado a 0,25 metros a la derecha del hilo A. Por eso he puesto aquí esta D y esta L, ¿vale? Para tener magnitudes que me interesen. Tengo que ver hacia dónde va a ir la corriente, hacia arriba, hacia abajo en el hilo B, para que el campo total aquí sea 0. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué dirección y sentido tiene el campo generado por el hilo A. Te toca hacerlo a ti. Muy bien, pues eso, aplicamos la ley de Biot y Savart. En el punto P, yo lo he dibujado un poquito más arriba para que no se me confunda el dibujo, pero quería hacerlo aquí. Regla de la mano derecha en la ley de Biot y Savart y vemos que el campo aquí es entrante, el campo generado por el punto A. Perdón, por el hilo A. ¿Vale? ¿Cómo debe ser el campo generado por el hilo B? Y después de ver eso, sacamos cómo es la corriente que hay en el hilo B. Pues venga, adelante. Aplicaremos el principio de superposición, el campo total será el campo generado por el hilo A en P más el hilo B. Despejamos y obtengo que los dos campos magnéticos son dos vectores con un signo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos vectores tienen misma dirección, mismo módulo y sentidos opuestos como ya hemos dibujado aquí. Ahora nos iremos entonces a la ley de Biot y Savart para el hilo B y veremos qué intensidad de corriente cuadra con un campo magnético que aquí es saliente.
y por la regla de la mano derecha vemos que tiene que ser una intensidad de corriente que vaya hacia arriba. Ahora queda calcular el valor de este campo. Esto creo que es bastante sencillo. Venga, ve haciéndolo tú y después compruébalo. Bueno, fórmula del módulo, porque recordad, la ley de Biot-Savart nos da solo, en este nivel de que estamos trabajando en segundo bachillerato, nos da solo el módulo del campo magnético, sustituimos los valores del hilo A y tenemos el campo magnético generado por hilo A, que es 8 por 10 a la menos 6 Tesla. ¿Cómo son los dos campos magnéticos? Respondiendo a esta pregunta ya puedes calcular el valor de la intensidad del hilo B. Venga, hazlo y después míralo. Bueno, pues como los campos tienen que ser iguales, como hemos visto en módulo, tienen que tener el mismo módulo, pues ya sé que el campo vale 8 por 10 a menos 6. Vuelvo a utilizar la expresión de la ley de Biot-Savart donde ahora la incógnita es I sub B. ¿Qué tengo que hacer? Despejar I sub B y me sale que la intensidad en el hilo B es 30 amperios. Ya hemos deducido que va hacia arriba y que vale 30 amperios. Vámonos a la segunda parte. ¿Qué nos pide? Calcula la fuerza magnética que ejercen dos hilos conductores sobre un electrón que se moviera en el plano XY con una velocidad de 5 por 10 a la 3 metros por segundo verticalmente hacia arriba, 0,05 metros a la derecha del hilo B. Es decir, que este es el electrón y se mueve hacia arriba. Comenzaremos con lo de siempre, con la fuerza total. ¿Cómo será? Bueno, principio de superposición, la fuerza total será la suma de ambas fuerzas. ¿Qué tendré que calcular? Vamos a ver, seguir avanzando. Para calcularla, la pregunta siguiente sería, ¿cómo son los dos campos magnéticos? Es verdad que esta vez ya lo tengo dibujado antes de hacer la pregunta, pero te corresponde verlo a ti. Bueno, en el dibujo, aplicando la regla de la mano derecha, veo que los dos campos magnéticos generados por el hilo A y el hilo B son entrantes. ¿Vale? Y por la misma ley de Biot-Savart tengo aquí el módulo, me limito a calcular el campo generado en el electrón por el hilo A y por el hilo B y me salen estos dos valores de aquí. Vamos a calcular ahora las fuerzas. Aplico la ley de Lorentz y que tengo ya el valor de V sub de B sub A, tengo la velocidad y tengo la carga y me sale la fuerza que genera cada uno de los hilos en el electrón. Y la fuerza total por el principio de superposición será la suma de ambas. Y me queda 9,75 por 10 menos 20 y newton. Es decir, la fuerza es positiva en el eje X. Sería una fuerza como la que estoy dibujando aquí. Ahí sería la fuerza total.